Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Un placer poder saludarlos en una nueva semana, episodio número 80, ¿no? Ya hemos grabado 80 programas en nuestro canal y estamos muy contentos y muy agradecidos a Dios por ello, más porque lo pudimos hacer todas las semanas, ¿no? Ininterrumpidamente, desde principios del año pasado, del año 2024, hasta hoy, todas las semanas hemos podido compartir un capítulo diferente recorriendo las Escrituras, con nuestro propósito de llegar hasta el libro de Apocalipsis, ¿no? De allí el nombre de nuestro canal. Estamos estudiando el libro de Jueces. La semana pasada comenzamos con este maravilloso libro, el sexto, ¿no? En el orden en el cual aparecen en la Biblia. Y hoy vamos a considerar los capítulos 6, 7 y 8, ¿no? Del libro de Jueces. La semana pasada habíamos visto a estos personajes denominados jueces, hombres y mujeres llamados y levantados por Dios para traer paz, para traer liberación a su pueblo que estaba allí en la tierra prometida y que a raíz de sus deslices, de su desobediencia, el pueblo de Dios era amenazado de tanto en tanto, ¿no? Por algunos de esos pueblos que los querían subyugar. Entonces Dios levantaba un juez para librarlos y para traerle paz a su territorio. La semana pasada, cuando comenzamos el libro, vimos a los primeros que menciona, hicimos el capítulo llamado El ascenso de los jueces, ¿no? Si no lo vieron, les recomiendo que lo busquen en nuestro canal y puedan mirarlo, ¿no? Quizás antes de ver ¿no? Puedan ver también ese episodio, El ascenso de los jueces. Y vimos a los primeros que se mencionan allí, que son Otoniel, ¿no? Era el primero, luego otro llamado Ahod, Sangar, también Débora, ¿no? Una mujer a la cual Dios había llamado para desempeñar la labor de juez o de jueza, ¿no? de Israel, y Barak. Esos son los primeros que se mencionan en el libro. Y hoy vamos a ver, a partir ya del capítulo 6, se menciona a otro personaje conocido, quizás si uno dice, bueno, a ver cuáles son los personajes más conocidos del libro de Jueces, y yo creo que este es uno de ellos, ¿no? Estamos hablando de Gedeón. Gedeón, que también es nombrado en el Nuevo Testamento, aparece, por ejemplo, allí en Hebreos, en el capítulo 11, en la denominada Galería de la Fe, ¿no? Donde es destacado como un hombre de fe, ¿no? Y allí aparece Gedeón. El nombre que le hemos puesto a nuestro programa de hoy, a nuestro capítulo de hoy, es el juez de toda la tierra, ¿no? El juez de toda la tierra. Quizás a ustedes les suene este nombre o esta especie de título, ¿no? El juez de toda la tierra, y es lógico que así sea, porque así en el libro de Génesis, en el capítulo 18, verso 25, así se refirió Abraham a Dios, ¿no? Abraham se refirió sobre Dios como el juez de toda la tierra. Y si bien es cierto que hoy vamos a ver la historia de Gedeón, a veces nosotros cuando vemos las historias de la Biblia, vemos, lógicamente quizás, ¿no? A veces desde nuestra perspectiva humana, a los personajes que aparecen desde Abraham, Moisés, David o el propio Gedeón, ¿no? El que vamos a ver hoy, o cualquier otro personaje, los vemos como los principales protagonistas quizás de las historias, ¿no? Pero es interesante pensar que cada uno de estos hombres, ¿no? Llamados por Dios, en realidad serían los coprotagonistas, ¿no? Porque el gran protagonista del relato bíblico es Dios, ¿no? Así que yo lo que le quiero proponer hoy, con este título, El juez de toda la tierra, es que vamos a hablar de Gedeón, pero vamos a hablar de Gedeón en su interacción con Dios, y en realidad vamos a hablar más de Dios que de Gedeón, ¿no? Si bien vamos a ver esa interacción, el propósito del estudio que yo quisiera hoy compartir con ustedes al recorrer, ¿no? Estos 3 capítulos de la Biblia, es que nos vamos a enfocar más en Dios y en características de Dios, las cuales podemos sacar a partir, vuelvo a repetir, de su interacción, en este caso, con este hombre llamado Gedeón. Así que para hacer este ejercicio, si me quieren acompañar allí en el lugar donde estén, si tienen la posibilidad de tener un ejemplar de la Biblia, siempre les recomiendo que así sea, que lo puedan abrir y que puedan ir compartiendo conmigo los textos, ¿no? Que voy a ir leyendo y luego comentando. El capítulo 6 tiene un subtítulo en la Biblia que sostengo en mis manos y es Madián oprime a Israel, ¿no? Ya había pasado Débora y Barak, que eran los últimos jueces, los cuales vimos la semana pasada. Dios le había dado paz y liberación a su pueblo por 40 años
Pero, dice el capítulo 6, versículo 1, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Una historia que tristemente se repitió, ¿no? Desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de Josué, estos tiempos de los jueces, los vamos a ver más adelante cuando nos metamos en los libros de Reyes. El pueblo iba y venía, ¿no?, en su relación con Dios. Quizás sintetizando de alguna manera la experiencia humana, ¿no?, porque también eso nos pasa a nosotros. A lo mejor es fácil sentarse, ¿no?, en el sillón y levantar el dedo para juzgar a estos hombres y mujeres que vivieron hace 2.000, 3.000, 3.500 años atrás, pero la realidad es que estas experiencias muchas veces se repiten en nosotros, ¿no? Y por eso Dios en su palabra nos ha dejado testimonio de esto para que no repitamos los mismos errores y los mismos vaivenes en nuestra relación con Él, ¿no? El texto entonces decía que ellos volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y el versículo 6 dice después, en la última parte, que los israelitas clamaron al Señor, ¿no? Porque así como ellos se apartaban de Dios, hacían lo malo, eran oprimidos, después, claro, ante la opresión venía el llanto, venían las lágrimas, venía el arrepentimiento, buscaban a Dios, y gracias que tenemos un Dios piadoso, ¿no?, como lo describe la Biblia, misericordioso, lento para la ira, amplio para perdonar, ¿no? Un Dios que viene siempre a nuestro encuentro, porque Dios una y otra vez les iba a dar una oportunidad, tal como está dispuesto a darnos a nosotros cada día, ¿no?, esa oportunidad. Allí se les hace un llamado a no adorar a los dioses, ¿no?, de las tierras donde ellos estaban, que era el principal problema, por decirlo de alguna forma, el principal problema espiritual que tenían era ese, ¿no?, que en vez de adorar a Dios, adoraban a los dioses de esas tierras, se apartaban del único Dios verdadero y se alejaban de Él, y bueno, luego venían las consecuencias, y luego lo buscaban, y ahí estaba Dios otra vez, ¿no?, para recibirlos y liberarlos. En ese contexto va a surgir este personaje llamado Gedeón, ¿no? El versículo 11 del capítulo 6 dice que entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra y que era de Joás. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, ¿no? Y ahí está el ángel de Dios, ¿no?, que dice que vino al encuentro de Gedeón. Y acá está la primera característica, son 10 las que vamos a ver en el estudio de hoy, 10 características de Dios, ¿no?, a partir de su relación o su interacción con Gedeón. Un Dios, lo hemos dicho en otras oportunidades, ¿no?, un Dios que viene a nuestro encuentro, un Dios que viene al encuentro del ser humano, así como en la parábola que contó Jesús del hijo pródigo, ¿no?, aquel hijo que se aleja, que se va lejos, que termina mal, que termina en escasez, que termina en muchos problemas, así como el padre cuando lo ve venir no se queda sentado esperándolo, sino que va a su encuentro. La Biblia nos dice siempre que es Dios el que da el primer paso. Así como sucedió en el Edén, cuando Adán y Eva cayeron, fue Dios el que fue a buscarlos, ¿no? Siempre es Dios el que da el primer paso en buscarnos, ¿no?, en llamarnos. Y esto fue lo que sucedió. Dios veía la opresión que estaba sufriendo su pueblo a mano de los madianitas, vio a este hombre Gedeón que iba a ser su instrumento, y Dios va al encuentro de él. Así que la primera característica de nuestro Dios es un Dios que viene a nuestro encuentro, ¿no? Hermosa característica del Dios que tenemos. No es un Dios inaccesible, no es un Dios que no podemos alcanzar, no es un Dios con el que no podemos comunicarnos, es un Dios que viene a nuestro encuentro, que siempre toma la iniciativa. Otro detalle quizás podría ser también, viéndolo ya más del lado de Gedeón, es que cuando Dios viene a su encuentro, Gedeón estaba en el cumplimiento de sus tareas cotidianas, ¿no? A veces pensamos que para encontrarme con Dios me tengo que ir a caminar solo por la playa o tengo que irme solo arriba de una montaña. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde Dios viene al lugar donde sus hijos están, ¿no? Dios viene en el momento de la tarea cotidiana que las personas están desempeñando, ¿no? Así que en cualquier momento de nuestra vida, mientras estamos desempeñando nuestras tareas cotidianas, Dios puede venir a nuestro encuentro. El punto número 2, lo vamos a buscar allí en el versículo 12, dice que cuando el ángel del Señor se le apareció, le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente, ¿no? Así se refiere
a Gedeón, varón esforzado y valiente. Esto significa que Dios nos conoce, ¿no? Y esa es la segunda gran característica que me gustaría destacar acerca de nuestro Dios. Dios te conoce, Dios me conoce. Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que sentimos, Él sabe nuestra historia, Él sabe las cosas por las que hemos tenido que pasar, Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Él nos conoce, Él conoce nuestras características, sabe cuáles son tus habilidades, sabe cuáles son también aquellas cosas que no te salen, sabe cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles, sabe qué te hace reír y qué te hace enojar. Dios nos conoce, ¿no? Dios nos conoce porque Él nos hizo, ¿no? Nos conoce de una manera perfecta. Y eso tendría que ser también un motivo de tranquilidad para nosotros, ¿no? El hecho de que Dios nos conozca. Imagínense, ¿no?, en una situación donde un paciente va al médico, qué lindo ir al médico y que el médico te conozca, ¿no? Que el médico conozca tu historia, que tenga toda tu historia clínica bien completa. Eso nos da confianza, nos da seguridad. Bueno, Dios nos conoce, ¿no? Y esa es la segunda característica que yo quería compartir con ustedes. La tercera, muy importante, la encontramos más abajo en el versículo 18, ¿no? Allí dice, te ruego, cuando se le aparece, ¿no?, le dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti con un presente y lo ponga ante ti. Y él respondió, esperaré hasta que vuelvas. Es decir, Gedeón, cuando recibe, ¿no?, esta visita, esta presencia de Dios, Gedeón quería entregarle un presente y dice, te ruego que te quedes acá, me voy, busco un presente, una ofrenda seguramente, un sacrificio, algo, y vuelvo. Y Dios le dice, esperaré hasta que vuelvas. Qué interesante, ¿no? Esperaré hasta que vuelvas. Quizás Dios me está esperando, ¿no? Y por eso me da una y otra oportunidad. Dios nos espera, Dios está dispuesto a esperarnos, así como uno está dispuesto a esperar, ¿no?, a quien ama, Dios está dispuesto a esperarnos, Dios está dispuesto a esperarte. Este mensaje es importantísimo y es trascendental que lo entendamos, ¿no? Dios nos está esperando y quizás el llamado hoy es no lo hagamos esperar más, no lo hagamos esperar más, vayamos rápido a su encuentro, ¿no? Por más que Dios tenga todo el tiempo del mundo, nosotros no. Entonces nosotros tenemos un tiempo en el cual tenemos que tomar decisiones y ese tiempo es hoy, ¿no? Por tanto, te invito a que si sentís, ¿no?, que Dios te está esperando, no lo hagas esperar más, ¿no? Vayamos a Dios. La cuarta característica, ¿no?, de Dios que encontramos aquí es en el versículo 23, donde dice que el Señor le dijo, paz a ti, no temas, no morirás, ¿no? Paz a ti, no temas, no morirás. Un Dios que da ánimo, un Dios que da esperanza. Vivimos en un mundo, lo decimos muchas veces, ¿no? Vivimos en un mundo oscuro, vivimos en un mundo con muchos problemas, vivimos en un mundo lleno de odio, vivimos en un mundo que deprime, ¿no? Vivimos en un mundo que todas las cosas que pasan nos tiran para abajo, y ahí llega Dios y te dice no temas, te dice no te desanimes, ten ánimo, ten esperanza, ¿no? Tenemos un Dios que le gusta darnos ánimo. Y quizás a través de este mensaje Dios en este día te está queriendo dar ánimo, te está diciendo no decaigas, ¿no? Que no decaiga tu ánimo, que no decaiga tu fe, que no decaiga tu confianza, más allá de lo que veas a tu alrededor, ten ánimo, ¿no? Y eso es lo que acá Dios le dice a un hombre, Gedeón, integrante de un pueblo que estaba siendo oprimido, ¿no? Que ellos cosechaban y venían los madianitas y le sacaban todo, ¿no? Ellos se esforzaban, trabajaban para poder para sostener a sus familias, y cuando la cosecha estaba lista, aparecían los madianitas como langostas y se llevaban todo, ¿no? Y los ultrajaban y les robaban. Y Dios a esas personas le está diciendo, tengan ánimo, tengan esperanza, ¿no? Asimismo, en el versículo 25, dice, esa misma noche, el Señor le dijo, toma el toro de tu padre y otro toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tiene tu padre y corta también el poste idolátrico que está junto a él. Edifica un altar al Señor tu Dios. A mí me gusta mucho, creo que alguna vez se los he compartido esto, al momento de estudiar la Biblia, ¿no? Me gusta mucho
marcar los verbos que aparecen en los textos, ¿no? Y acá, en estos versículos que leí recién, aparece toma, corta, edifica, ¿no? Son acciones, son verbos. Toma, corta, edifica. Tenemos un Dios que nos da tareas para realizar. Tenemos un Dios activo y que a la vez le gusta que nosotros podamos estar activos en hacer cosas buenas, en hacer el bien, ¿no? Y acá Dios le dice, toma, corta, edifica, ¿no? Dios lo llama a levantarse, a moverse y a accionar, ¿no? Fíjense que muchas veces cuando aparecen estos verbos, ¿no?, en los relatos bíblicos, o estas órdenes de Dios, o estos mandatos de Dios, están muy ligados al mensaje de tengan ánimo, tengan esperanza. Porque ¿qué pasa? Cuando uno está desanimado, ¿tiene ganas de hacer cosas? Evidentemente no. El ser humano cuando está desanimado tiende a encerrarse, tiende si puede, a tirarse, ¿no?, en la cama, a no hacer nada. Entonces Dios llega, ¿no?, con un mensaje de ánimo, de esperanza, pero también invitándonos a la acción, ¿no?, invitándonos a hacer cosas, ¿no?, a hacer instrumentos suyos, a hacer instrumentos para el bienestar también de otras personas, ¿no? Y es una manera en la cual Dios nos saca muchas veces del estado de desánimo, ¿no?, en el cual el ser humano está. La sexta característica, versículo 34, dice, y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Así como tenemos un Dios, quizás aprovecho para hacer el repaso, ¿no?, de los puntos que vimos. Tenemos un Dios, ¿no?, que está dispuesto a venir a nuestro encuentro, a dar el primer paso. Tenemos un Dios que nos conoce. Tenemos un Dios que nos espera, ¿no? Tenemos un Dios que nos anima. Tenemos un Dios que nos llama a la acción. En este sexto punto nos indica, cuando dice el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, que tenemos un Dios que está dispuesto a darnos de su Espíritu, ¿no? Porque a veces no se trata del mensaje, ¿no?, ten ánimo, ten esperanza, ten confianza, levántate, y el ser humano está demostrado que muchas veces no puede, ¿no? No podemos solos, necesitamos algo más. Bueno, ese algo más es la presencia del Espíritu Santo. Y Dios está dispuesto, lo dijo el propio Jesús, ¿no?, allí en los Evangelios, que Dios está dispuesto a dar su Santo Espíritu, ¿no? Dios está dispuesto a darnos de su Espíritu. ¿Cómo hacemos para recibir del Espíritu de Dios? Es sencillo, necesitamos ir a su encuentro, necesitamos tener intimidad con Él, necesitamos pasar tiempo con Dios, a través de la oración, a través del estudio de las Escrituras, escuchando los mensajes de la palabra del Señor. Necesitamos tener tiempo con Él, ¿no?, cantando un himno, una canción que nos eleve, ¿no? Necesitamos tiempo en la presencia de Dios, necesitamos intimidad con Dios para que de esa manera el Espíritu de Dios pueda venir sobre nosotros. Y la buena noticia es que Dios está dispuesto, ¿no?, dispuesto a darnos de su Espíritu. La séptima característica que anoté aquí en el estudio la vamos a encontrar a partir del versículo 36, donde Gedeón le hace una petición particular. Si ustedes leen desde el 36 hasta el 40, ¿no?, Gedeón es como que le pide una prueba a Dios. Le dice, bueno, está bien, voy a ir a liderar al pueblo, voy a ir a la guerra contra los madianitas. Además de esto, tenía que ir con un ejército reducido, ¿no?, en comparación a la gran cantidad de soldados que tenían los madianitas. Como que muchas ganas no les daban a Gedeón de ir, ¿no?, a esta batalla. No tenía mucha confianza, pero Dios le iba a dar evidencias para creer, ¿no? Y esa es la séptima característica, un Dios que está dispuesto a darnos evidencias, con mucha paciencia, ¿no? Dios está dispuesto a darnos evidencias para que nosotros creamos, ¿no? Acá la petición particular que Gedeón le hace es, le habla de un vellón de lana, ¿no? Y le dice, bueno, ese vellón de lana que está ahí afuera, si tú realmente me has hablado, yo quiero que mañana al salir el vellón esté mojado por el rocío, pero toda la tierra de alrededor del vellón esté seca, ¿no? Bueno, y dice la Biblia que Dios lo hizo así. Al día siguiente, cuando sale y mira a Gedeón, el vellón estaba mojado por el rocío y toda la tierra de alrededor seca, ¿no? Gedeón no se conforma con esto y como pidiendo permiso, ¿no? Quizás como Abraham cuando tuvo esa conversación con Dios y le dice, no se enoje mi Señor, ¿no? Gedeón le dice, te pido que ahora
me lo muestres al revés, que yo mañana al volver a salir me encuentre con el vellón seco, ¿no? Y todo alrededor mojado, ¿no? Al revés de lo que había pedido la primera vez. Y Dios lo hizo así, ¿no? Entonces, esta séptima característica que podemos ver de Dios es que tenemos un Dios que en su amor, en su paciencia, en su misericordia, está dispuesto a darnos evidencias si se las pedimos, ¿no? Y eso se pide a través de la oración, y eso se pide con un corazón sincero, ¿no? Señor, muéstrame, Señor, dame evidencia, tengo dudas, no sé qué camino tomar, no sé si esto es correcto, aquello es correcto. Vayamos en oración, pidamos evidencia a Dios y les garantizo que Dios le va a dar una respuesta a esa oración sincera en busca de evidencias, ¿no? A la hora de tener que tomar quizás alguna decisión. Ya en el capítulo 7 nos vamos a encontrar con una octava característica, porque Dios le dice en el versículo 3, pregona en oídos del pueblo, ¿no? Cuando leí esto me acordé de capítulos o episodios anteriores de Proyecto Apocalipsis, cuando hablábamos de Moisés o cuando hablábamos de Josué, donde Dios le decía, ve y di, ¿no? Di al pueblo. Y tanto Moisés como Josué fueron esos interlocutores, ¿no? Y acá Dios le dice a Gedeón, pregona en oídos del pueblo, ¿no? O sea, tenemos un Dios que nos manda a pregonar, ¿no? Un Dios que nos manda a pregonar su palabra, ¿no? Un Dios en un mundo donde hay tantas voces, ¿no? En un mundo donde realmente hoy, en el mundo de hoy, hay tantas voces, hay tanta confusión, ¿no? Que uno no sabe a quién escuchar, ¿no? Escucho para acá, escucho para allá, este me dice A, este me dice B, aquel me dice blanco, el otro me dice negro, en todo ámbito, en todo ámbito de la vida que querramos pensarlo, hoy es un mundo lleno de voces y de confusión, ¿no? Y uno no sabe qué camino seguir muchas veces. Y Dios nos manda a pregonar su palabra, ¿no? Dios nos manda a pregonar su palabra para que sus hijos puedan escucharla, puedan aceptarla y puedan saber cuál es el camino correcto, ¿no? En medio de tantos engaños. No podemos callar, tenemos que pregonar la palabra, ¿no? Y cada uno es llamado quizás a hacerlo de una manera distinta, pero es una tarea a la cual Dios llama a cada creyente, ¿no? Pregonar la palabra de Dios. Y es un Dios que nos hace partícipes de la obra, ¿no? Es un Dios que trabaja en equipo. Eso también podríamos marcarlo, ¿no? En este punto. Es un Dios que no hace que se abra el cielo y baje una voz, sino que Dios nos utiliza a nosotros, ¿no? O sea, es un Dios que le gusta trabajar en equipo, otra característica hermosa del Dios al cual servimos. Seguimos avanzando para ir a la novena característica. En el versículo 9, estoy en el capítulo 7, dice, esa misma noche el Señor dijo a Gedeón, levántate y desciende al campamento, porque yo lo voy a entregar en tus manos, ¿no? O sea, tenemos un Dios que pelea por nosotros, tenemos un Dios que libra nuestras batallas y tenemos un Dios que nos da la victoria. Muchas veces el error, ¿no? Cuando salimos derrotados, es que queremos pelear solos, ¿no? O queremos pelear por nuestros medios, o confiando en nuestras fuerzas, confiando en nuestra elocuencia, confiando en nuestra sabiduría, y muchas veces nos damos la cabeza, ¿no? contra la pared, porque eso no sirve, ¿no? O sea, el que da la victoria es Dios. La Biblia lo deja muy claro eso, ¿no? Y muchas veces en condiciones humanas de desventaja, Dios es el que da la victoria. No importa que vos tengas 50 y el otro tenga 500. Dios es el que da la victoria, ¿no? Y ahí está la fe. Pero tenemos un Dios entonces que pelea nuestras batallas, un Dios que no nos deja solos. Esas son características que agregan este noveno punto. El último que vamos a compartir, como siempre digo, ¿no? Quizás haya más, estos son los que nosotros hemos marcado y encontrado en el capítulo 8, versículo 23, dice, ante el pedido del pueblo, ¿no? Una vez que son librados, el pueblo lo quiere hacer gobernante a Gedeón. Y entonces Gedeón les dice en el versículo 23, no los gobernaré yo ni mi hijo, dice, el Señor los gobernará. Y esto nos habla de que la gloria, ¿no? Y este es un lindo ejemplo de Gedeón, la gloria no se la adjudica a él, la gloria se la da a Dios, ¿no? Y esto nos habla de un Dios que gobierna, ¿no? De un Dios que está dispuesto a gobernar nuestras vidas, llevarlas, ¿no? De acuerdo a su voluntad, para darnos victorias,
para prepararnos para la eternidad, pero claro, nosotros tenemos que permitirlo porque Dios, como hemos dicho también varias veces, Dios no fuerza, ¿no? O sea, Dios quiere ser el gobernante de tu vida, pero vos lo tenés que elegir. Justamente estamos aquí en la Argentina, ¿no? En nuestro país estamos en un proceso de elecciones como hubo cada 2 años, ¿no? Y a veces tomamos cada decisión, ¿no? A veces tomamos cada elección, hacemos cada elección, y cuánto nos cuesta elegir a Dios, ¿no? Cuánto nos cuesta dejar que Dios sea el que gobierne nuestras vidas, ¿no? Para nuestra felicidad, para nuestra tranquilidad. ¿Qué más podemos agregar a esto, ¿no? ¿Qué más hermoso que ser gobernados por Dios? Ese era el propósito de Dios para con Israel, ¿no? Gobernar a sus hijos, llevarlos por un camino de victoria y que fueran, como dijimos tantas veces, ¿no? Un faro, una luz para iluminar a todo el mundo. Lamentablemente ellos no quisieron, ¿no? Y esa rebeldía que tuvieron, inclusive después del periodo de los jueces, viene un periodo donde ellos quisieron tener un rey, como tenían las demás naciones. Y Dios le dice allí a Samuel, ¿no? Cuando eso ocurre más adelante, le dice, no te han desechado a ti, dice, me han desechado a mí. La gente eligió vivir en un sistema donde lo gobernaran reyes, distintas personas, distintos seres humanos, y desecharon a Dios como su gobernante. Qué triste, ¿no? Qué triste, y cuántas consecuencias trajo esto para el pueblo de Dios. Nosotros, que estamos escuchando este mensaje, tenemos una ventaja. Todavía estamos a tiempo de elegir, ¿no? Y entonces en este último y 10º punto, ¿vas a dejar que Dios gobierne tu vida o vas a dejar que tus impulsos, que tus inclinaciones, que tus amigos, que la sociedad en la que vivís, que los vicios sean los que tomen el control? ¿Quién querés que tome el control de tu vida? Lo que decidas será determinante. Lo que decida será determinante no solamente para esta vida, sino para la eternidad. Gracias por habernos acompañado. Espero que hayamos sacado lindas lecciones del video de esta semana. Como siempre los invito a que puedan compartirlo. Le agradezco a los que lo hacen porque sé que hay varias personas que lo comparten y nos permiten llegar a una linda cantidad de visualizaciones, ¿no? Cada semana. Nuestro único objetivo es difundir la Biblia, ¿no? Y recorrerla de manera completa. Le agradecemos a los que lo hacen cada semana junto a nosotros. Realmente me pone muy contento saber que hay personas que desde el capítulo 1, ¿no? Que nos están acompañando. Hoy estamos en el 80. Qué lindo que podamos difundir esto, ¿no? Y que podamos invitar a un amigo, una amiga a suscribirse al canal, a sumarse, ¿no? En esta recorrida que hacemos por las Escrituras semana a semana. Por eso, y cierro con esto, los invito a dar un me gusta, a compartir, a suscribirse gratuitamente al canal, porque todo eso nos ayuda, como digo siempre, a llegar cada vez a mayor cantidad de personas. Que Dios los bendiga y que tengan una muy bonita semana.